g de x0, eso se supone que me tiene que dar g, voy a ponerle en x por h. ¿Por qué? Porque voy a tener x0 más h menos x0, tomando x en el intervalo abierto x0, x0 más h. Entonces aquí la vida es bella, esto es g' por h. Ajá. O sea, por eso no puse x0 más h, porque primero voy a tomar puntos que están en este intervalo para poder aplicar el teorema del valor medio. Y ahora sí, ¿quién es este? Pues este es este que tengo acá. Entonces tengo h que multiplica a la derivada parcial de f con respecto de x en x y0 más k menos la derivada de f en x y. Por eso aquí estaba pensando en mejor, en lugar de ponerle y, ponerle y0. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Y de este lado, me quedaba f de x y0 más k menos f de x y0. Entonces, esto como que empieza a parecerse a lo que tengo acá abajo. Me parece mucho. ¿Sí? Sí se parece mucho. Porque lo que estoy diciendo es que la diferencia entre estos dos es h veces la parcial con respecto de x en ese punto. Estoy aplicando el teorema del valor medio. ¿Sí? Ahora bien, ahí en ese punto de la demostración, eso si ustedes se fijan, bueno, aquí le puse x y x, entonces aquí tendría que ser cuidadoso, cambiarle esta x, digamos, por una xi, para no confundirme con la x que le estoy poniendo acá. O sea, porque el teorema del valor medio, en su versión real, me dice que existe un punto intermedio en el intervalo. Entonces, ese punto no tiene por qué ser necesariamente un punto, un punto arbitrario ahí. A ver, pero estoy cometiendo creo que un error porque este g de x0 más h menos g de x0 no es este. Más bien esto, g de x0 más h, ¿quién es? G de x0 más h es este. Ah, entonces tengo f de x0 más h, y0 más k, menos f de x0 más h, y0. Ese es nada más este. Me faltó el otro, perdón. Tengo f de x0, y0 más k, menos f de x0, y0. Entonces, a ver, recapitulemos la demostración porque ahí está medio tétrico. A ver, entonces, quiero aplicar el teorema del valor medio unidimensional a una función que va de R2 en R. Para eso lo que hago es definir una función univariable. Entonces tomo la variación de la función f a lo largo del lado y0, y0 más k. Entonces esta x puede ser x0 o puede ser x0 más h. Entonces estoy tomando la variación de y0 a y0 más k. O sea,
Yo sé que la segunda derivada de esta función existe, entonces puedo calcular la derivada de esta función g a lo largo del intervalo x0, x0 más h. Sale, calcular la derivada de esta función es justamente calcular estas parciales. Hecho esto, lo que quiero decir es ahora puedo aplicar el teorema del valor medio unidimensional a esta función. Esta función, dado que su derivada existe, puedo asegurar al menos que la función es continua en el intervalo cerrado x0, x0 más h, y es diferenciable en el interior de este intervalo. Aplico ahora sí el teorema del valor medio. El teorema del valor medio me dice que la evaluación de la función en los extremos sin tomar la diferencia tiene que ser igual a la derivada de la función en un valor xi, con xi un punto intermedio entre x0 y x0 más h. Entonces, la derivada de g en xi, pues es simplemente evaluar esta función en el punto xi. Ahí está, evalué en xi. Ahora, esta diferencia, simplemente sustituyo los valores en mi función g. Tomar g de x0 más h, pues es tomar esta diferencia en x0 más h. Tomar g en x0 es tomar esta diferencia evaluada en x0. Entonces ya tenemos esa expresión. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos esta diferencia de aquí. Por eso decía tomar el valor en y0. Si lo dejaba en y, pues y podía correr entre y0 y y0 más k. Pero no me interesa. Lo que yo necesito es tomar un punto fijo y0. Ajá. Si aquí, fíjense, si definimos L de y que sea justamente la parcial de f con respecto de x en xi, y menos la parcial de f con respecto de x en a ver, al revés. Si la ponemos... No, sí, nada más la parcial de f con respecto de x en xi, y. Si definimos esta función, entonces esta expresión que tengo aquí se vuelve h por la función L evaluada en y0 más k menos la función L evaluada en y0. O sea, simplemente ahora consideremos la parcial de f con respecto de x, dando la variación en la segunda coordenada. Entonces, definiendo esta función, esta expresión que tengo aquí se ve de esta manera. Ahora, por hipótesis, yo sé que la derivada de esta función existe. De hecho, la derivada de esta función es justamente la derivada parcial con respecto de y de la derivada parcial con respecto de x de esta función. Entonces, otra vez, esta función es continua en el intervalo y0, y0 más k, cerrado, y es diferenciable en el interior de ese intervalo. Entonces, otra vez, aplico el teorema del valor medio unidimensional a la función L, y entonces tenemos que esta diferencia va a ser la diferencia de y0 más k menos y0, pero la diferencia entre y0 más k y y0 es k, por la derivada de la función L en algún punto en el interior del intervalo y0, y0 más k. Entonces, esto es por la derivada de la función L que coincide con esta derivada en el punto, el xi, ya lo teníamos, estaba en el interior del intervalo x0, x0 más h, pero evaluada en un punto eta, donde eta
pertenece al intervalo abierto Y0, Y0 más K. Entonces, el punto psi, eta, en efecto, está en el interior de estos dos subintervalos. Psi está en el interior de X0, X0 más H, y eta está en el interior de Y0, Y0 más K. Entonces, psi, eta es un punto interior justamente del rectángulo R. Pero pues justo esto era lo que yo quería demostrar. Entonces, la idea cuando ustedes están trabajando con el teorema del valor medio en dimensiones superiores es tratar de encontrar una función de variable real de variable real, a la que le puedas aplicar el teorema del valor medio unidimensional. ¿Por qué quiero este resultado? O sea, lo que estoy diciendo es, estoy creando como que un teorema del valor medio para segundas derivadas. Porque lo que yo quiero mostrar ahora es bajo qué condiciones se va a dar que las derivadas parciales cruzadas son igual. Y eso es lo que se conoce como el teorema de Schwarz. Entonces, esta es una versión, otra vez insisto, es una versión para funciones de dos variables. ¿Se puede construir el resultado para funciones con más variables? Sí, sí se puede. Pero, ¿cuál sería la complicación en ese tipo de resultado? De por sí, es un tanto cuanto confuso construir este. Ahora, imagínense si le metemos más variables, ¿no? Si le metemos más variables, pues vamos a tener que estar metiendo variaciones en cada una de las entradas. Y en lugar de tener dos incrementos aquí, vas a tener n incrementos, ¿no? Un H1, H2, H3, así hasta Hn. Y aquí no vas a tener la derivada de orden 2, sino vas a tener la derivada de orden K, por así decirlo, ¿no? En resumen, lo que quiero decir es que este resultado sí se puede generalizar para dimensiones superiores. Aquí, ¿no? Entonces voy a presentarles el teorema de Schwarz. Y el teorema de Schwarz, ¿para qué lo voy a necesitar? Bueno, el teorema de Schwarz va a tener, además de aplicaciones dentro del cálculo diferencial, aplicaciones dentro del cálculo integral. La aplicación más importante del teorema de Schwarz en el contexto del cálculo integral es el teorema de Fubini. El teorema de Fubini es el que te dice que puedes integrar en cualquier orden. Y el teorema de Schwarz juega un papel muy importante en el desarrollo del teorema de Fubini. Entonces, teorema. Considérense F definida obviamente en un subconjunto A. Ahora, vuelvo a insistir, vamos a fijarlo en R2. R mayor que 0 y X0, un punto que pertenece al conjunto A. Entonces, si la derivada cruzada X seguida de la de Y y la derivada parcial de F con respecto de Y existen en la bola de radio R con centro en X0 y esta derivada doble es continua, en el punto X0, entonces la otra derivada cruzada existe en la bola de radio R con centro en X0, ¿sí? O sea, en una vecindad de X0, particularmente en X0, y
la derivada mixta coincide.